Muy bien, ayer ustedes encabezaban, hoy día pasan al segundo lugar. Bueno, no creo que de un día a otro cambie las preferencias tan rápidamente. En todo caso tendríamos que ver la consistencia que hay de las mismas encuestas. Hay algunas contradicciones en la encuesta del día de hoy, como que el antivoto, ¿no? El rechazo de la población por votar por un candidato haya variado de manera tan drástica, incluso de la misma proyección que hacía CPI. Pero mire usted que hay gente que dice que también, ya que usted habla de cambios drásticos, que no puede ser que Pedro Pablo Kuczynski en la que haya pasado en una semana o en 3 días que se dio los resultados oficiales, de 20 o 22 o 21 a 44. Tremendo cambio drástico también, ¿ah? No. En ese sí creen, pero en este no. Veamos tendencias. CPI, tanto como Ipsos, ya hicieron proyecciones antes incluso de las elecciones del 10 de abril sobre escenarios, qué pasaría si es que en la segunda vuelta pasaría, por ejemplo, la señora Fujimori y Pedro Pablo. Pero eso fue antes de la primera vuelta, los estados de ánimo pueden cambiar en los sectores. Pero hay consistencia. Justo Ipsos daba una diferencia incluso hasta de 6 puntos a favor de Pedro Pablo. O sea, ¿usted le cree a Ipsos y no le cree a CPI? Tomamos las dos como referenciales. Las dos encuestas tomamos como referenciales, como las hemos ido tomando las encuestas que se dieron en primera vuelta y que finalmente dieron como resultado de que Peruanos por el Cambio esté en la segunda vuelta. Hoy día Keiko Fujimori ha tenido sendas frases para con Pedro Pablo Kuczynski. Yo le invito a escucharlas para que después las comentemos. Adelante, por favor. Nosotros consideramos que se le puede devolver el 24/24 a la Policía Nacional hasta que se aumente sus remuneraciones y pueda más adelante sí hablar de su eliminación progresiva. ¿Cuánto tiempo duraría este programa, por ejemplo? Bueno, eso dependerá de si existe el presupuesto para ir compensando los sueldos e ir eliminándolo poco a poco. Pero de manera abrupta no podemos maltratar a nuestra Policía Nacional. Con referencia a la decisión de que el señor Torne sería su ministro de Economía, nos da una muestra también de cómo sería su gobierno. Él es un inversionista, un banquero internacional, y que lo que nos demuestra es que él quiere, obviamente, generar confianza para los empresarios. Esa es otra gran diferencia. Un gobierno del señor Pedro Pablo Kuczynski será para los grandes empresarios, frente a la propuesta de Fuerza Popular, que será un gobierno para los pequeños, para los más pobres, para el pueblo, para los emprendedores. Lo que he dicho sobre la pena de muerte, que esta es una propuesta personal y es una posición mía. Yo espero que algunos congresistas de mi grupo político lo puedan hacer suyo y lo puedan presentar. Pero será una decisión y un voto de conciencia de cada uno de los congresistas. Sabemos que es una propuesta radical, pero para enfrentar este problema de la delincuencia tenemos que tomar medidas drásticas. Muy bien, ¿por dónde quiere empezar? ¿Por el banquero de inversión? No, quizás empezar por la reunión que tuvimos ayer en el Jurado Nacional de Elecciones, ¿no? Donde ambas candidaturas, la plancha completa, fuimos y nos comprometimos a dar propuestas, es decir, que queremos dar en esta etapa de la segunda vuelta propuestas, y eso es lo que estamos haciendo con Pedro Pablo, ¿no? Sin embargo, se refieren a nuestra candidatura, o sea, de ayer a hoy cambió porque... Pero perdón, no le veo nada de malo a lo que ella ha señalado, ha marcado una diferencia entre lo que sería un gobierno del fujimorismo y un gobierno de Peruanos por el Cambio, que elige, efectivamente, es alguien que trabajó en la banca de inversión, el señor Torne, eso no se puede negar, ¿no es cierto? O sea, no está mintiendo, tampoco está atacando, trabajó en la banca de inversión y frente a lo que ella considera es un gobierno para el pueblo. ¿Dónde está lo malo, el ataque? ¿Dónde está lo...? No, es que lo que tenemos que incidir en esta segunda etapa es en la propuesta. O sea, justificar por qué es un gobierno para el pueblo. Nosotros sí lo podemos justificar. Sí, pero mire usted que usted dice 24 horas, pero Pablo Kuczynski no se demoró ni media hora, porque salió a decir que ningún peruano merece vivir nuevamente en la telaraña de un gobierno oscuro y dictador. Eso es mucho más fuerte que decir que Alfredo Torne trabajó para un banco de inversión, lo cual es verdad. O sea, ¿ustedes consideran que un gobierno de Keiko Fujimori sería un gobierno oscuro y dictador? Miren, si hacemos referencias con el gobierno anterior de su padre, Alberto Fujimori, obviamente, cómo
hubo un gobierno autoritario, que fue primero en una elección, luego en la reelección. Entonces, obviamente no se respetó las formas ni los conceptos democráticos. Entonces, queremos dejar constancia de la historia del fujimorismo para ver la posibilidad que tenemos en el futuro. Pero no nos queremos ir a las propuestas. Perfecto, pero pero me estoy refiriendo a las palabras de su candidato. Claro, pero por eso quisiera desentrañar solamente eso. ¿A qué se refieren con gobierno oscuro? ¿Que Keiko sería un gobierno oscuro? No, todos sabemos que el gobierno anterior... No, pero Pablo dice, ningún peruano merece vivir nuevamente, o sea, se refiere a Keiko. Un gobierno oscuro y dictador. ¿Qué es un gobierno oscuro? ¿Por qué Keiko sería un gobierno oscuro? Keiko, no hablo del papá. No, tenemos nosotros por eso. Es que el análisis que nosotros hacemos es que el gobierno de Fujimori sería una continuación del gobierno anterior de Alberto Fujimori. Obviamente, el respaldo que tiene Keiko Fujimori en gran parte se debe a la continuidad del gobierno de su padre, al recuerdo que genera Alberto Fujimori, claro, pero para bien y para mal. Perfecto, ¿no? Pero cuando ustedes hablan del futuro no están hablando del pasado, y por eso me pregunto si es que Keiko Fujimori para ustedes es sinónimo y garantía de dictadura y corrupción. No, lo que creemos nosotros, que un gobierno del Fujimorismo con un congreso de 72 congresistas, es decir, poder absoluto en el poder legislativo y un poder en el poder también en el ejecutivo, definitivamente habría una concentración de poder tan alto que generaría ya no una democracia con balance y contrapesos, sino definitivamente una autocracia, y eso es lo que estamos advirtiendo. Ahora, que Keiko Fujimori ha dicho que no, su hermano no sería presidente del Congreso. Sin embargo, ustedes y Pedro Pablo Kuczynski insiste en decir que los hermanos y la familia serían miembros, presidentes de poderes. ¿Por qué insiste en algo que ya haya negado? Pero quien tendría que negarlo es Keiko, no solamente Keiko, sino Kenji. Incluso yo he escuchado declaraciones que él no descarta que él ser candidato también el año 2021 y que obviamente dar una continuidad a un gobierno de Fujimori que obviamente manejando el Congreso, manejando el Ejecutivo y obviamente el Congreso nombra a los jefes, a las cabezas de instituciones tan importantes como la Contraloría General de la República, a los directores del Banco Central de Reserva. Hay una serie de instituciones que tienen que ver con el manejo monetario, el manejo y el control de la corrupción a través del Contralor General de la República. Entonces, obviamente, eso es el riesgo que tendríamos. Ahora, y eso lo dejamos sobre la mesa. ¿A ustedes no les hubiera gustado tener mayoría de ser gobierno? O sea, ¿no les hubiera gustado que el pueblo les hubiera dado la cantidad de congresistas o un poquito menos, pero mayoría? ¿Usted cree que a ningún gobierno le gusta tener mayoría en el Congreso? ¿O cree usted que los candidatos van y dicen, no, por si acaso vota por mí para presidente, pero por la oposición para el Congreso? Obviamente todos los partidos quieren tener mayoría en el Congreso. Eso es lógico, pero cuando tenemos una mayoría de las características actuales del Congreso, del gobierno, del Congreso fujimorista. Pero por eso votó el pueblo peruano. Está bien, hay que respetarlo, y lo respetamos. O sea, no ponemos en tela de juicio, no objetamos en modo alguno la elección del pueblo peruano que ha puesto en el Congreso de 130 congresistas, 72. Pero para ustedes esa elección del pueblo peruano está bien, no. Es algo que para ustedes es autocracia, dictadura. La respetamos, le estamos haciendo referencia, Enríquez, no confunda, sobre la posibilidad de un gobierno de Keiko Fujimori con un Congreso también liderado por su hermano Kenji Fujimori, quien no descarta la posibilidad de ser también candidato y posible presidente el año 2021. Pero Pablo Kuczynski perteneció a un gobierno donde el presidente de la República era uno y el hermano era presidente de una de las cámaras. Y Pedro Pablo Kuczynski en ese momento no dijo nada, no dijo, no, yo no puedo pertenecer a esto porque puede ser concentración de poder. Pero no había esas mayorías que hay actualmente, no había el control de un partido de ambas cámaras, no existía en ese momento, había el contrapeso que necesita la democracia. La democracia necesita contrapesos, necesita equilibrio. Si concentramos todo el poder en un partido, se pueden generar las autocracias que ya están cercanas a una posible dictadura. Eso es lo que queremos advertir. Pero ese es un tema que es un peligro latente. Pero nosotros siempre queremos dar las propuestas. Perfecto. Porque queremos nosotros garantizar de que nuestra propuesta, el equipo de trabajo, el plan de gobierno de Peruanos por el Cambio, garantiza el progreso y desarrollo para todos los peruanos. Ahora, Víctor Andrés García Belaúnde señaló que don Alfredo Torne había pertenecido a directorios de las AFPs,
Ahora Keiko Fujimori dice que es un banquero de inversión, que ha trabajado con empresarios, nunca ha trabajado en una dependencia del gobierno. Y ustedes hablan de cambio. Sin embargo, el candidato ha dicho que Julio Velarde se debe quedar. No ha dicho que Julio Velarde, ha dicho que reconoce el trabajo de Julio Velarde, pero no ha dicho que Julio Velarde necesariamente tiene que quedar. O sea, lo que ha manifestado, al igual cuando se reconoce, por ejemplo, la calidad y la capacidad profesional del economista Jaime Sader en el Ministerio de Educación. O sea, hay que reconocer, reconocemos. Pero perdón, no ha dicho que podría quedarse Julio Velarde. Podría quedarse, o sea, es una eventualidad, o sea, no dice que va a continuar necesariamente. Pero, sin embargo, hago la referencia porque Peruanos por el Cambio habla de un cambio. Claro. Y Julio Velarde, si se quedase, estaría 15 años al frente del Banco Central de Reserva. Por eso... ¿Eso no es continuidad? Y definitivamente eso no es lo más conveniente. Sin embargo, lo que dice Pedro Pablo es el reconocimiento al trabajo de un técnico que ha hecho un manejo profesional. Igual, en el Ministerio de Educación también no sería continuidad. No, es el reconocimiento de la capacidad profesional. No quiere decir que se vaya a quedar. No necesariamente. O sea, ningún profesional, ningún funcionario está siendo ratificado, obviamente, porque primero tenemos que ser gobierno, y para ser gobierno hay que ganar las elecciones. Muy bien, yo la información que tenía era que pero sí que había dicho que se quedaba. No, pero en fin, ese reconocimiento de la capacidad profesional, y hay que reconocer la capacidad profesional. Bien, pero por ejemplo, en uno de los temas más graves que atraviesa el país, que es el de la inseguridad ciudadana, ustedes tienen un equipo de exministros que fueron ministros, por eso son exministros, y que lamentablemente no tuvieron mucha suerte ni mucha posibilidad de reducir la delincuencia. Y todo su equipo son exministros. Fernando Rospigliosi, Gino Costa, Hernani, todos son exministros. Entonces, están apostando por lo mismo que ya falló en el pasado. No, para empezar, nosotros queremos hacer una combinación de experiencia con juventud y también ideas nuevas. Las propuestas que nosotros planteamos para el tema de combatir la inseguridad, que todos la sufrimos, es propuestas innovadoras, ideas nuevas, refundar la policía, o sea, cambiar completamente, modernizarla, también cambiar el Consejo Nacional de la Magistratura para hacer una selección mucho más adecuada de jueces y fiscales, combatir las penas, pero de manera severa. Ahora tenemos nosotros una forma realmente inadecuada de castigar a los que delinquen, a los delincuentes, a los asesinos. Cometen 5 delitos graves y solamente se les sanciona por 1, la sentencia es por 1, es decir, el Estado le perdona 4 delitos y solamente por 1, y luego entra a la cárcel y luego por beneficios penitenciarios sale en la mitad o 1/3 de su condena, a delitos que son realmente los que toda la población quiere que se castiguen severamente. ¿Ustedes no están de acuerdo con la pena de muerte? No estamos de acuerdo con la pena de muerte, no. Pero queremos castigar drásticamente. Por ejemplo, ¿en ningún caso están de acuerdo con la pena de muerte? En ningún caso, respetamos la vida. Con el 24 por 24, ¿ustedes están de acuerdo con lo que propone Keiko Fujimori? Nosotros tenemos que terminar con el 24 por 24. O sea, definitivamente acabarlo. Claro, pero no podemos nosotros también perjudicar a los policías que se les ha quitado y ¿cómo que van a hacer? Eso menor. O sea, hay diferentes casos que se dan en función de casos particulares. O sea, lo que yo creo es de que si es que un policía tenía un ingreso adicional con este todos trabajo. Tenían ingreso adicional. No todos, porque no todos están en el sistema 24 por 24. O sea, por eso el análisis es complejo, porque no todos están en la misma... Pero ¿cómo le compensarían a un policía que estaba en el 24 por 24? Retribuyéndole económicamente, es decir... O sea, algunos tendrían aumento, otros no. El trabajo que hacían ellos, de manera... ¿Se lo compensarían? Habría que compensarlo. O sea, y hay que buscar la forma y el mecanismo para verlo. ¿Y a los que no tenían el 24 por 24? No, pero es que ahora los policías que recién están ingresan al servicio con un mayor sueldo que tenían originalmente los policías que estaban 24 por 24. Actualmente el policía tiene un mayor... O sea, ustedes harían un aumento diferenciado. Lo que pasa con la policía actualmente, no, los que han estado en este caso específico de 24 por 24, pero el principal problema de la policía son los nuevos policías que están saliendo a cumplir su servicio y su remuneración no es pensionable. Ese es el principal problema. No solamente está en los 24 por 24, hay un gran contingente de personal policial que actualmente está saliendo a servir, a cumplir su deber, a arriesgar la vida
para dar seguridad, y sin embargo su sueldo no es pensionable. Entonces hay un problema serio, por eso hay que hacer un análisis integral. No vamos a solucionar el problema de la inseguridad si es que comenzamos a hacer parches. Es decir, veo individualmente el problema de 24 por 24. Tenemos que refundar la policía, tenemos que hacer un análisis integral. Eso es lo que proponemos. Muy bien. Han dicho ustedes que van a conversar con el Frente Amplio. Pero Pablo Kuczynski ha dicho que le encantaría conversar con Verónica Mendoza. ¿Qué le van a proponer? ¿Qué le van a ofrecer? No, lo que ha dicho Pedro Pablo y ha destacado es que nuestra prioridad es convencer con el pueblo que optó por otras alternativas, por el pueblo que votó por Frente Amplio, por el pueblo que votó por Acción Popular. O sea, no por la dirigencia del Frente Amplio, sino por los electores del Frente Amplio. Por ellos. Es decir, ellos que buscaban en la elección Frente Amplio. Y decirles, mira, nosotros, mira nuestro plan de gobierno. Tenemos coincidencias, seguramente también discrepancias, pero quizás no saben que también nosotros, por ejemplo, hemos visto nosotros que circula en Internet algunos conceptos. Dice, la hoja de ruta para votar por PPK. Seguramente de los votantes en primera vuelta por otras alternativas. Y nosotros cuando comenzamos a revisar los 8 puntos están en nuestro plan de gobierno. Muy respeto bien, al medio ambiente, respeto a los derechos humanos. O sea, ¿usted cree que los votantes de Verónica Mendoza pueden irse con ustedes? Podría ser. Sin ningún tipo de mediación de Verónica Mendoza. Sin embargo, nosotros, obviamente, estamos en una democracia, estamos en un proceso electoral, estamos dispuestos con la predisposición de también hablar con los líderes. Muy bien, Sí, pero, o sea, pero no se va a hablar del clima, sino se va a hablar de propuestas y de un intercambio de propuestas. O sea, de un contrato. Si va usted a dialogar, no va a dialogar sobre el sexo de los ángeles, va a dialogar sobre propuestas concretas y sobre posibilidades concretas. Pero Enrique, los mismos dirigentes, hemos escuchado a la señora Verónica Mendoza y ha dicho que su participación en el Congreso va a ser de oposición, sea cual fuere quien gane las elecciones. Y respetamos esa decisión, pero no porque vaya a ser una opción de oposición, no podamos conversar. O sea, nosotros no somos una propuesta, nuestra propuesta es de concertación, de un trabajo en unidad. Ahora, ella ha dicho que ustedes, pero que para que ella los tome en cuenta, ustedes tienen que deslindar claramente del fujimorismo porque no lo han hecho. Dice que además para ella, Pedro Pablo Kuczynski sigue siendo un lobista y sigue siendo también un entrevista, porque para ella nada ha cambiado y si él fuera presidente seguiría siendo el mismo hombre que negocia para sus amigos y negocia para él. Entonces, ¿qué le van a proponer para que ella cambie? No, pero usted empezó esta entrevista, Enrique, diciendo que hemos sido muy duros con el fujimorismo, ¿no? ¿Yo en qué momento he dicho que he sido duro con el fujimorismo? Que nosotros, la apreciación, que el comentario de Pedro Pablo ha sido de que la continuidad de un gobierno... Perdón. Entonces, usted dijo claramente que se habían comprometido a hablar de propuestas. Y yo le repetí simplemente lo que dijo Pedro Pablo, que no era propuestas, hablaba del gobierno oscuro y dictador. Si usted dice que la candidata Verónica Mendoza ha manifestado que necesita un deslinde, ahí está el deslinde. ¿Es el deslinde claro? O sea, está claro, es la opinión. Pero queremos no solamente quedarnos en ellos, queremos una propuesta, porque sin embargo, es curioso, pero Pablo Kuczynski ha dicho que si hubiera sido la final entre Verónica Mendoza y Keiko Fujimori, él hubiera votado en blanco. O sea, casi como que para él, Verónica Mendoza y Pedro Pablo Kuczynski y Keiko Fujimori eran lo mismo. O sea, un desastre para el país, porque si usted dice voy a votar en blanco, significa ninguna de las dos propuestas son buenas. Al inicio también de esta entrevista, usted me manifestó que cuando yo le dije que Ipsos y CPI, cuando hacían proyecciones de un hipotético segunda vuelta entre dos candidatos, eran escenarios que todavía eran probables porque no existía. Entonces también decir qué pasaría si hubiera quedado entonces Acción Popular con Fuerza Popular. O sea, podemos hacer especulaciones. Aquí lo real es que hay dos partidos en competencia para la segunda vuelta. Está el fujimorismo y Peronos por el Cambio. Y sobre ellos tenemos que tomar decisiones los peruanos, los que ya optaron por cualquiera de las dos alternativas en la primera vuelta y por los que no optaron, que es la mayoría de la población. Si vemos el universo, el total de electores, de los 22 millones de electores que hay en el Perú, la cuarta parte, 25-26% han votado por la alternativa de la señora Fujimori. Es decir, hay 3 de cada 4 peruanos que no han tomado la opción
de la señora Keiko Fujimori. A ellos tenemos que llegar nuestro mensaje y a ellos vamos a ponerle esfuerzo en las 6 semanas y media que queda de llegar con el mensaje. Y creemos que tenemos los argumentos y creemos que damos la garantía de un buen gobierno si es que optan por la opción de Perón.